¿Me escuchan? Sí, sí se le Sí. escucha, hermana. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Que la palabra que podamos aprender hoy sea una palabra viva en nuestra vida, Señor. Que nos direccione, que nos dirija, que nos acompañe, que nos bendiga, Señor, y que nos lleve a esos caminos donde tú quieres que lleguemos con tu palabra, a esas personas que están necesitando conocerte. Bendice al profesor que hoy nos va a enseñar. Bendice al profesor para que esté dirigido por el Espíritu Santo y pueda darnos a cada uno la palabra que estamos necesitando. Señor, queremos conocerte más. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor. Queremos conocerte más y más a ti. Que todo lo que podamos aprender hoy sea de bendición para nuestra vida, Señor. Gracias, gracias por este privilegio de estar en esta clase. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte cada día más, Señor. Que todo sea para bendición para nosotros y para los demás, Señor. Que podamos llevar esta palabra al más necesitado, al que todavía no te conoce, Señor, y que sea una esperanza, que sea una palabra de esperanza, Señor, y que esa palabra que podamos llevar, Señor, caiga como agua fresca de manantial en el corazón de las personas, que las renueve, que las restaure, que las bendiga y que le dé esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Gracias porque estamos aquí ya reunidos para iniciar nuestro estudio de el capítulo que nos toca estudiar en esta semana, que es el capítulo número 6 del libro de Juan. Estamos hablando antes de iniciar la clase que este es un capítulo muy largo, tiene 71 versículos, entonces hay mucho, mucho que ver. Pasan muchas cosas en este capítulo, entonces vamos a irnos directamente a leer los primeros versículos. ¿Cuál va a ser la dinámica de la clase? Vamos a leer unos versículos, vamos a em, analizarlos y vamos a hacer algunas preguntas sobre ese párrafo y luego vamos a avanzar. Vamos a ir avanzando así en tres diferentes secciones, digámoslo así, del texto para poder viendo los temas principales y al final de la clase vamos a ir armando un, un panorama general del capítulo, de por qué Jesús estaba diciendo eso, para qué estaba diciendo esto, quiénes estaban ahí, quiénes ya no estaban ahí, todo eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces ahorita les voy a compartir pantalla para iniciar nuestro estudio. Ok, aquí estamos y vamos a... el primer párrafo que vamos a analizar es capítulo 6 del versículo 1 al versículo 15. Capítulo 6 del 1 al 15. Lo voy a ir leyendo y en esta ocasión no vamos a ir marcando nada, nada más lo vamos a ir leyendo para que todos tengamos el mismo contexto. Ese va a ser el objetivo. Entonces, siempre, siempre pongamos atención en Jesús y vamos a poner atención también en los discípulos, que son los dos, bueno, los personajes más relevantes en este texto. Entonces vamos a poner atención siempre en Jesús y en sus discípulos y lo vamos a ir leyendo, no vamos a marcar nada. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan
para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Vamos a versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ok? Hasta aquí vamos a leer ahorita. ¿Qué es lo que está pasando en este texto, en este párrafo? ¿Qué es el tema de, de estos versículos? ¿O cómo se conoce comúnmente estos versículos? ¿Alguien? Es donde Jesús alimenta a 5,000. Exactamente, es donde es la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunos detalles. Em, ¿Cómo comienza? Vamos a adelantar aquí. Vamos a ajustar aquí. Ok. ¿Cómo? Bueno, leemos en versículo. Ahí está. Leemos en versículo 6, dice, en 5 dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí es donde Jesús comienza y obviamente él siendo Jesús, él ya sabe qué es lo que, bueno, él lo sabe todo, ¿verdad? Él lo sabe todo, y sabe todo a detalle. Entonces, él ya sabía lo que iba a hacer, como lo dice en versículo 6, pero le pregunta a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces aquí tenían un problema, ¿verdad? Tenían el problema de que había demasiada gente siguiéndolos y pues, no tenían cómo alimentarlos. Ahora, ¿cómo ven ustedes esto? Era, ¿por qué Jesús saca el tema? ¿Por qué? em, a mí me llaman la atención dos cosas. Primero, Jesús sacando el tema, pero Jesús siendo Jesús, él sabe por qué saca el tema, ¿verdad? Él sabe por qué va a comenzar a hablar de alimentar a la gran multitud cuando nadie hubiera dicho nada al respecto. Todos les hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a tomar un descanso y cada quien váyase por ahí a buscar comida y hubieran hecho negocio los vendedores de peces y los vendedores de las panaderías de ahí alrededor hubieran hecho un gran negociazo. Pero Jesús dice, no, yo les voy a dar de comer. Eso me llama primero la atención. Lo segundo que me llama la atención es las dos respuestas de sus discípulos. Felipe le responde, 200 denarios de pan
no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa fue la respuesta de Felipe. Pero Andrés le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Por qué Andrés le dijo eso a Jesús? Eso es lo que a mí me llama la atención. Em, si estamos hablando de alimentar una gran multitud, ¿por qué Andrés dice, pues aquí hay un poco? No sé si alguien tenga algún comentario respecto a ese, al comentario ya sea de Felipe o de Andrés. Hermano, yo pienso que, bueno, el comentario que tengo yo es que ellos lo estaban viendo con una mente natural, ¿verdad? Ujú, No espiritual, ¿verdad? Ellos estaban usando la razón y la lógica. Tenían una gran cantidad de gente y no podían imaginarse cómo podrían alimentar a toda esa gente, ¿verdad? Entonces, yo veo pues en Andrés que sí, es cierto, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, pero luego también hay una duda en él cuando él dice, más, ¿qué es esto para tanto? O sea, también él ahí está dudando, como Felipe también, ¿verdad? Que no les cabía en la mente cómo era posible que pudieran alimentar a esos 5,000, ¿verdad? Pero Jesús también era una manera de poderles enseñar a ellos, ¿verdad? Porque en ese tiempo Jesús estaba enseñándoles a los discípulos, ¿verdad? De que el poder de Dios era más grande y que él podía pues alimentar, ¿verdad? Entonces, le está enseñando que deben de tener fe, ¿verdad? Porque ujú, con la fe podían hacer eso y podían hacer mucho más. Hasta ahí ujú. mi comentario. Muchas gracias, mi hermana Adriana. Y es verdad, es eso. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros, ahorita que ya estamos, ya somos estudiosos del libro de Juan, ¿verdad? Vemos, tenemos la historia de Nicodemo, tenemos la historia de la mujer samaritana, que Jesús les estaba hablando de cosas espirituales y ellos no daban una agarrando la verdad. Jesús les está hablando sobre cosas espirituales y ellos pensando en cosas terrenales. Jesús les vuelve a decir más a detalle cosas espirituales, ellos siguen pensando en cosas terrenales. Entonces, aquí lo mismo. Y ya ahora son sus discípulos de los 12. Entonces ya no es cualquier otra persona ajena a Jesús, sino ahora ya estamos hablando de los discípulos más cercanos de Jesús. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, no, algo bonito que aprendí yo también es que, bueno, que Dios nos enseña ahí también que siempre que nosotros demos algo, Dios lo va a multiplicar. Fue poquito, aunque sea poquito, uno de lo que tiene que dar, por más poquito que sea, Dios lo multiplica en grande. Entonces siempre hay que dar, ¿verdad? De corazón también. Ujú. Sí, gracias. Porque cualquiera hubiera dicho, pero los panes, dice, los panes y los pececillos eran del muchacho. El muchacho va a haber dicho, no, pues esta era mi comida, no va a alcanzar para todos. Entonces, yo sí, a mí sí me mandaron preparado, a ustedes no, ¿verdad? Y pobres ustedes. Pero el muchacho fue el que dio, y lastimosamente no tenemos el nombre de él, ¿verdad? Pero pasó a la historia y ahorita estamos hablando de él. No sabemos su nombre, pero vemos la generosidad de este muchacho que de lo que él llevaba para comer comieron los más de 5,000 personas, ¿verdad? A mí me gusta también ver cómo Dios siempre piensa fuera de la caja, ¿verdad? Es la traducción de
think out of the box, pensar fuera como fuera de lo normal, fuera de lo usual. ¿A quién se le ocurre darle de comer a tanta gente? Solamente a Jesús. Y eso es lo bonito de Jesús. ¿Les tenían que dar de comer a todos? No, no era necesario. ¿Les podían dar de comer a todos? Jesús demostró que sí. Entonces, ¿qué les está queriendo enseñar Jesús a sus discípulos? Les está queriendo decir, miren, aprendan a pensar diferente. Aprendan a ampliar su vista. Aprendan a no quedarse con lo mismo, digámoslo así. Están con Jesús, obviamente las cosas no van a ser iguales que estar con cualquier otra persona. El mejor líder, el más carismático, el más espiritual, el mejor de todos de la actualidad, llena un estadio y no les puede dar de comer a todos. De hecho, no les da de comer a todos. Pero Jesús, son de las ideas que tiene Jesús. Voy a darles de comer a todos para que, y ya vamos a ver para qué lo hizo, porque esa es otra cosa. ¿Por qué les dio de comer? No sé si se habían preguntado eso, pero ellos fueron del selecto grupo de la historia que comieron de un milagro. Antes ya habíamos tenido personas que disfrutaron de un milagro de Jesús en una fiesta, que fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Pero ahora fue comida, fueron panes y fueron peces. Entonces, ahora fue diferente, pero y fue muchísima más la cantidad de comida. Y no solo eso, sino que hasta sobró mucha, mucha más comida. Entonces, eso es algo también que tenemos que tener claro. Si nosotros pasamos tiempo con Jesús, tenemos que pensar las cosas no como mi vida, sino como diferente, porque estamos con Jesús. Entonces, que la influencia a mí me da que pensar, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. No sé si han escuchado ustedes algunas iglesias que dicen, vamos a transformar el mundo. Y ese es el eslogan, ¿verdad? Esta generación va a transformar el mundo. Nosotros, el grupo de jóvenes va a transformar el mundo. Y no evangelizan ni a su vecino, sino que nada más están dentro de la iglesia diciendo que van a transformar el mundo, pero no hacen nada práctico o no aplican lo que dicen. ¿Y qué más? No los conoce ni su gobernador, no los conoce ni su presidente. No, ¿cómo piensan cambiar el mundo si no son influencia ni en su propia zona local, ¿verdad? Entonces, cuando estamos con Jesús, sí tenemos que tener esa visión, pero también tenemos que hacer las cosas. Este muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos y pensó, no, pues lo que yo tengo es nada para lo que Jesús necesita. Pero pues aquí está, lo pongo. Y esa actitud era la que Jesús necesitaba. Jesús no necesitaba los 5 panes para comenzar o los 2 pececillos para comenzar. Jesús los pudo haber hecho él o los pudo mandar a traer no sé, ya cocinados o algo, pero él no necesitaba, pero él quiso hacerlo comenzando con lo que este muchacho tenía. También para demostrarnos que
si tú le aportas un poco a Jesús, Él puede hacer con eso que tú consideras poco, Él puede hacer muchísimas cosas. Entonces, como referente a lo que decía mi hermano Roberto, nosotros, lo que nosotros tenemos para nosotros puede ser poco, pero en las manos de Jesús, Él lo puede multiplicar hasta hacerlo sobrar, si Él quiere, si está dentro de su voluntad. Entonces, nada más para hablar un poco más sobre números, ¿verdad? Dice aquí en versículo 10, y había mucha hierba en el lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. En aquel tiempo, y cuando contaban a la multitud, nada más contaban a los hombres, no contaban ni mujeres ni niños menores de 13 años, si no mal recuerdo. Entonces, multipliquemos que cada hombre esté con una mujer y con un niño. Entonces, ahí ya se triplica, ya no son 5, sino son 15,000 personas. Entonces, y dice que comieron hasta que se saciaron y todavía dijo en versículo 12, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, después de que se hizo la multiplicación, recogieron 12 cestas de pedazos. Entonces, es interesante que también podemos ver cuando Jesús te bendice, no es que escuchamos muchos testimonios así. Ay, hermano, yo necesitaba 101 pesos y me encontré en la calle justamente 101 pesos, justo lo que necesitaba. Dios es bueno y Dios nos suple todas nuestras necesidades. Ay, qué bueno, hermano, sí. Cuando Dios quiere bendecir, Dios bendice y sobreabunda. Entonces, sí, todos estos testimonios que Dios da justo lo que necesitábamos son buenos, porque, y gracias a Dios que Dios bendice a esas personas, pero para nosotros le podemos decir que nos bendiga y que lo haga sobreabundantemente. Debemos de decirle, Dios, multiplícame esto como multiplicaste allá en Galilea estos panes y los peces y hasta sobreabundó. Entonces, y si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer así. Y al terminar, leamos el último versículo. Y allí les voy a abrir otra vez, les voy a pedir que opinen ustedes. Versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse del monte él solo. ¿Qué piensan o qué opinan de este versículo? Del versículo 15. ¿Qué piensan ustedes? Es el Jesús que acababa de hacer un gran milagro, alimentar a todos, de saciar a todos, y cuando vio que venían por él, dijo, no, vámonos. ¿Alguien tiene algún comentario? Él sabía que no era su momento, no era su hora de que lo apretaran, ¿verdad? Y él se retira al monte para orar, ¿verdad? Ujú. Orar porque él sabía que debía de cumplirse eso, ¿verdad? De que tenían que aprenderlo.
pero en ese momento que hace ese milagro, no era ese el momento, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros queremos las cosas en el momento, pero Dios tiene su momento, ¿verdad? Y, y a veces lo que tenemos que hacer es orar, por eso que pues hemos estado, ¿verdad? Pidiendo, orar, ¿verdad? Para que Dios sea el que ponga el momento en el que vamos a recibir algo, ¿verdad? En este caso era él, pues que iba a ser aprendido, ¿verdad? Pero ese no era su tiempo. Él había otro tiempo, entonces él necesitaba estar orando porque él sabía que pronto venía. Ujú. Gracias, mi hermana Adriana. Nada más hacer un detallito, dice versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sí lo iban a aprender, pero el objetivo no era el objetivo con el que él vino a la tierra. Imagínense lo complicado. Uno a veces piensa, qué padre ser Dios, ¿verdad? Saberlo todo y estar actuando cuando ya sabes qué es lo que vas a pasar, qué es lo que va a pasar, ya sabes qué es lo que va a decir alguien, ya sabes, pero al mismo tiempo sabes la gente que te va a hacer daño, sabes quién te va a traicionar, sabes quién te va a entregar, sabes lo que vas a sufrir, sabes cómo lo vas a sufrir. Desde como tú lo sabes todo, ya sabes el dolor que vas a tener que pasar. Y eso lo sabe Jesús desde antes de su nacimiento, porque Él lo sabe todo. Entonces, no es fácil tampoco saber todo. Y Él sabía de que su Padre, Dios, lo envió a la tierra no para ser rey, sino con otro propósito. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano, sino que me está llamando mucho la atención porque dice, volvió a retirarse al monte él solo. Pero el 14 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pues Moisés lo había dicho. O sea, con ese gran milagro y todo, hermano, es para que mucha gente se hubiera ido detrás de él, hermano. Porque con eso que vieron, entonces, ¿qué pasa? Que no, o sea, pues él tenía el poder de Dios es tan grande que cómo pudo irse él solo, digo yo, ¿verdad? A orar el monte. Y no lo siguieron, porque si lo hubieran seguido, entonces cuando llegaron a aprenderlo a él, veían de que toda la gente iba detrás, ahí tiene que ir él, entonces pues lo hubieran agarrado, pero cómo se fue solito, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Qué poder más grande. Sí, se retiró él solo. Jesús realmente hacía cosas em, eh, no raras, sino poderosas, porque él se perdía en medio de una multitud. Igual cuando sana al enfermo, porque, bueno, se llama, el título de la Biblia Reina Valera 60 dice el paralítico de Betesda. Igual él andaba solo y por eso el paralítico no lo reconoce. ¿Se recuerdan? El paralítico no lo reconoce y no supo quién era porque andaba él solo. Entonces Jesús a veces se apartaba y hacía cosas. Cuando habló con la mujer, él se apartó de sus discípulos para hablar con la mujer samaritana que estaba en el pozo. Entonces Jesús se tenía que apartar para tener momentos especiales con la gente o consigo mismo, porque se ha de ver apartado a orar, como dijo mi hermana. Dice, yo me aparto y voy a orar porque no es fácil. No es saber Bueno, las cosas, hermano, no es fácil. Adelante, mi hermana Nidian. bueno, hermano, pienso que después de ese gran milagro, ¿verdad? Que lo más esencial era que él fuese a los pies del Señor, es como con nosotros. En el momento que el Señor nos usa, el momento que
que Dios se manifiesta, lo más, como dice, es ir a sus pies y agradecerle, darle gracias por haberlo usado, ¿verdad? Entonces yo creo que fue el momento de ir a, a estar a solas con su Padre, buscar de su Padre celestial, ya que vemos en lo que estamos estudiando es algo también muy importante porque es como que en ese momento Jesús da a conocer que Él es el pan de vida. Ujú. Sí. Sí, exactamente, ¿verdad? Ahí mi hermana Niña ya se me está adelantando un poquito más. Eh, Ahorita los está alimentando físicamente, pero de aquí para abajo ya comienza a hablar de otra, otro tipo de alimentación, la alimentación espiritual. Y si quieren, ya que la hermana Nidia nos dio pie, vamos a seguir leyendo, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 34 y vamos a tocar ahí dos temas. Vamos a tocar el tema de Jesús como el pan de vida y otro, otra cosa que hacía Jesús. Entonces, si alguien de ustedes, bueno, adelante mi hermana Fabiana. No, yo solamente quería agregar, escuchando lo que todos decían, a mí me parece que eh, en cuanto a los discípulos estaban con el gran maestro y como dijo la primera hermana, también había como una lucha entre lo espiritual que le quería mostrar Jesús y lo terrenal que ellos veían, porque no veían 5.000 hombres, veían muchas más multitud porque habría mujeres y habría niños y ellos estaban pensando cómo alimentar a semejante cantidad de gente y no pensaban en el gran poder que tenía el maestro. Y yo entonces, cuando ustedes comentaban, pensé, les pasaba como nos pasa a nosotros, tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual de los discípulos no era todo por igual, es como a nosotros. Algunos han crecido más espiritualmente, otros todavía les falta un poco. Y también con respecto a la gran multitud, yo pensaba que no todos iban porque creían en él. Algunos iban por curiosidad, pensaban, algunos sí porque lo admiraban, pero también habían un montón de personas que por ahí no lo querían o no lo creían o no creían en su divinidad. Y el tema de la oración, el de alejarse, porque él podía ver un poco más allá de lo que podían haber a veces los discípulos, y nos pasa a nosotros mismos, que a veces miramos el acá en este momento, el ahora, y no podemos ver un poco más allá porque nos ata mucho o nos atrapa más en diferentes situaciones lo terrenal. Por eso, si nosotros tenemos puesto la mirada en Jesús, es como que vamos a seguir creciendo espiritualmente y vamos a poder ver más lo que Jesús en ese momento, él quería que los discípulos vieran. ¿Sí? Eso nada más Sí. quería agregar, no sé si se entendió. No, sí, muy bien, gracias mi hermana Fabiana. Y volvemos al punto, ¿verdad? Nosotros debemos de estar preparados para ver lo que Jesús está viendo espiritualmente, no físicamente. Cuando nosotros vemos la multitud, nos da miedo. Y cuando Jesús ve la multitud, ha de haber dicho, más grande va a ser el milagro. Entonces, ambos los discípulos están viendo la multitud y temen, y Jesús ve la multitud y se alegra, porque dice, mientras más gente hay aquí, más grande va a ser el milagro. Y como bien dicen, ¿verdad? No, mucha gente no estaba ahí solamente porque creía en Jesús. Había gente que estaba ahí porque no creía en Jesús.
había gente que estaba ahí por curiosa. O en versículo 2 nos lo dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, Jesús ya estaba haciendo grandes señales, Jesús ya estaba sanando enfermos, pero la gente le seguía por algunas cosas, le seguía porque querían ser sanos, le seguían porque creían en él. Vemos también en versículo 14 que dice, aquellos hombres entonces vieron las señales que Jesús había hecho. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Entonces, Jesús ya había hecho tantas señales que la gente lo identificó bien como lo que era. Entonces, dice, este es el Mesías, hagámoslo rey. Pero Jesús es el Mesías que vino, pero no vino a ser rey. Él traía otra agenda, traía otro objetivo, mucho más doloroso para él, pero era su objetivo. Entonces, aquí es donde tenemos que seguir un poquito en la clase para ver, ya los alimentó físicamente, ahora vamos a ver otro tema. Yo voy a leer del 16 al 20 y vamos a ver otro, como les digo, ¿verdad? Aquí hay muchísima tela que cortar sobre estos 5 versículos. Se han hecho prédicas de 2, 3 horas, estudios de mucho, muy profundos, y nosotros los vamos a ver en unos cuantos minutos. Lo leo. Dice, versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya solo y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Volvemos otra vez. ¿A quién, mejor dicho, quién se imaginaría ver a alguien caminando sobre el mar? Obviamente nadie se imagina eso. ¿Por qué? Porque son cosas que no pasan. Ahora digo, pobres los discípulos, les tocaba ver milagro tras milagro tras milagro, que no hay cómo adaptarse a eso, porque cada milagro te va cambiando la mente, cada milagro te va cambiando, va ensanchando tu vista, te vas imaginando cosas nuevas. Vienes de alimentar a los 5,000, a más de 15,000 personas. Vienes así súper motivados, me imagino que se subieron a la barca y dijeron, wow, qué día, increíble. Eran más de 15,000 personas y Jesús les dio de comer a todos. Y sí, qué privilegio tenemos de estar con el Maestro. Y estaban platicando ellos así, iban remando en la barca. Estaba investigando y los 25 o 30 estadios son como 5,5 kilómetros, más o menos. Entonces ya llevaban remando un buen rato y de repente ven a Jesús que andaba sobre el mar y se les acerca a la barca. Me imagino que ellos estaban reme, 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 y Jesús bien tranquilo caminando. Iba avanzando más que ellos y los alcanza. Y cuando lo ven, que dice versículo 19, tuvieron miedo. Ven a alguien, imagínense, ustedes van a ver, dice que es de noche. Dice, sí, versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Entonces están de noche, van remando. Me imagino que había mucho viento, movimiento.
acordémonos dónde estábamos y ya vamos a ver un poquito respecto a eso. Vienen remando con todo y no avanzan y todo, y de repente ven una silueta que se va apareciendo, y cuando la ven, obviamente van a tener miedo. Es como reaccionaríamos todos. ¿Tienen miedo? Y él les dice, yo soy, no temáis. Y me imagino que ellos reconocieron la voz de Dios, la voz audible de Jesús, porque no les dijo, soy Jesús, ya vine. Les dice, yo soy, no temáis. Y en el versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Entonces voy a parar ahorita la presentación y les voy a compartir un mapita. Aquí está. ¿Ok? Entonces, ese que tienen ahí es el mar de Galilea. Vamos a irnos a versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces yo dije, ya sé dónde está el mar de Galilea. Vámonos a Tiberias. Y aquí está la ciudad de Tiberias. Entonces me voy a acercar más. Y esta es la ciudad de Tiberias. Entonces ahora es una ciudad grande que tiene un monte. Aquí está. Me imagino que no dice, no lo confirmo, pero pues aquí se ve que está el monte. Y me imagino que este es el monte donde se fue Jesús. A lo largo de esta costa pudo haber sido en cualquier lugar donde estuvieron hablando ellos. Por aquí fue la alimentación. Y terminando, Jesús se retira. Me imagino que se vino para acá. Y sus discípulos dicen, bueno, nosotros vámonos a em, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Al mar se le llama a este que realmente es un lago, el lago de Galilea. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces Jesús aquí arriba y ellos allá abajo dijeron, no, pues ya es noche, mejor vámonos. Y dejaron a Jesús. Entonces, ¿dónde está Capernaum? Capernaum está aquí. Aquí está Capernaum. Entonces, vemos que Tiberias es una ciudad muy desarrollada, pero Capernaum no. Es un parque nacional. Aquí dice parque nacional. Y aquí no es una ciudad. Entonces, ellos se venían para acá. Entonces aquí sabemos exactamente para dónde es que venían y tenían que remar de Tiberias a Capernaum. Entonces tenían que venir de aquí para acá. Entonces dice la Biblia que ya habían remado, versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que son como 5 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Entonces, eso fue un detalle que pasó cuando iban de Tiberias a Capernaum. Entonces, ver en el mapa es algo que a mí siempre me gusta.
Me gusta porque hace vívido, hace real la Biblia para mí. Ver que los lugares existen, ver las distancias, ver, saber dónde es en un mapa actual es algo que a mí me gusta porque digo, ya no es solamente el nombre Capernaum. Ah, ya sé que Capernaum es un puerto. Ya sé que Tiberias es un puerto. Entonces, y sé que la forma de conectarse es por barco. Entonces ya no es de que, ah, sí, se subieron a una lancha en el mar y andaban y ahí no. Entonces ya va quedando más grabado en mi mente. Adelante, mi hermana Adriana. Sí, hermano, ¿sabe cuántos kilómetros hay de Tiberias a Capernaum? No lo sé, ya ahorita le investigo. Vamos a Sí, poner, me para va a sacar la dar, relación. Como dice que habían remado como 25 o 30 estadios, entonces para hacerse una idea a qué tanto estaban de la ciudad. yo creo que ya iban a llegar. Y aquí vamos a poner Capernaum. Caminando está a 3 horas y media en distancia. Está, no me da la distancia. Ahí está, 6.4 kilómetros. 6.5 kilómetros, ponga. Pero eso es rodeando. Entonces, en línea recta ha de haber menos. O sea, me imagino que ya eran los 5 y ya iban por aquí, o sea, ya iban llegando. Porque dice, entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Entonces me imagino que ellos ya iban llegando. Y Jesús dijo, no, yo no quiero irme caminando por allá, por la tierra, porque está muy lejos. Entonces me voy a ir aquí detrás de mis discípulos que me dejaron en línea recta caminando sobre el mar. Y él se fue caminando sobre el mar, porque él es Jesús y él lo puede hacer. Entonces, y los que se asustaron fueron sus discípulos. Eh, Imagínense qué increíble ha de haber sido vivir con Jesús. O sea, ser de los discípulos, ver milagro tras milagro tras milagro y ver que en la noche se te aparece y tú, ay, un fantasma, no, soy yo, ah, es Jesús, ay, me asustaste, Jesús. Ya mejor grítanos antes de que te veamos o algo así, ¿verdad? Imagínense la paciencia que les tenía que tener Jesús a sus discípulos. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano, para aportar algo ahí sobre el mar de Galilea, porque ahí siempre, por lo general, hay tormentas. Ujú. Dice que, bueno, que el mar de Galilea está a más de 200 metros bajo el nivel, perdón, bajo el nivel del mar, a 200 metros. Tiene hasta 48 metros de profundidad y está rodeado de colinas. Debido a estas características geográficas, pueden desarrollar fuertes tormentas repentinamente y producir olas violentas, o sea, por su, ¿cómo se llama? Por su nivel geográfico, ¿verdad? Más que todo, las características. Lo curioso es, hermano, que, claro, era una tormenta lo que había, y siempre hay tormentas, pero oye, ellos tuvieron miedo, pero tuvieron miedo, yo creo que se les olvidó lo de la tormenta, cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el agua, más bien les dio más miedo eso que la misma tormenta, ¿verdad? Sí. Sí, sí, o sea, es que a las tormentas estaban acostumbrados porque muchos de ellos eran pescadores, pero lo que nadie, me imagino, nunca había visto era a alguien caminando sobre las aguas. Eso pues, nunca se ha visto y nunca más se volvió a ver, ¿verdad? Pero sí, y aquí está la información que corrobora lo que acaba de leer mi hermano Roberto, ¿verdad? Eh, Tiberias, que le di clic aquí, está a 200 metros debajo del nivel, 206 metros del nivel del mar.
y luego sube y vuelve a bajar. Entonces aquí vemos que la parte más alta es este piquito de aquí, ¿verdad? Este piquito de aquí es el punto más alto y llega a, no, perdón, es Capernaum, que está a 206 metros bajo el nivel del mar, y Tiberias está a 150 metros bajo el nivel del mar. Entonces ahí vemos que gráficamente soporta lo que acaba de comentar mi hermano Roberto. Y a pesar de que es un lago, se le dice mar por justamente todas las tormentas que habían y olas y todo. Y en medio de una tormenta y las olas remando, cansados de noche, imagínense, ha de ser un poco cansado darles de comer a 15,000 personas, estar caminando, repartiendo pan, la alegría de ver el milagro que Jesús está haciendo en cada canasta, las pláticas después de eso y regresémonos, ¿ok? Vamos a remar. Ya vienen todos cansados, llueve, están en medio del mar y se les aparece Jesús. Obviamente se asustan, ¿verdad? Y ellos dicen, ¡ay! Un fantasma, y le dicen, no, soy yo. ¡Ay, qué bueno, Jesús! Nos asustaste. Entonces, ahí es donde ellos se tienen que, pues yo creo que nadie se puede acostumbrar, ¿verdad? A vivir con Jesús. Pero a ellos les tocó y vemos todas sus reacciones, ¿verdad? Todas sus reacciones son de asombro, de miedo, son como las reacciones que nosotros podríamos haber tenido, ¿verdad? Y tampoco hay que echarles la culpa de, estos discípulos que deberían de ser más espirituales. Yo creo que así reaccionaríamos nosotros también. Ellos ya venían de un día muy, muy, muy intenso, de estar con una multitud, cuidando a Jesús, cuidando a la multitud, dándoles de comer y todo. Y obviamente ya venían muy cansados, ya venían pensando en dormir, en descansar, en reponerse. Y Jesús les da ese sustito, ¿verdad? Ok, entonces nada más quería que supieran, que lo vieran y que lo identificaran. Voy a hacer un poco más lejos el mapa para que recordemos dónde está el mar de Galilea. Y nada más como cultura general, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cómo se llama este mar de aquí abajo, que realmente es un lago? Que aquí es el de Galilea y aquí es el mar. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Tiberias. No, Tiberias es la ciudad de aquí, que estaba aquí al ladito, y estaba Capernaum aquí arriba, dentro del mismo mar de Galilea. Pero este mar es el punto más bajo, y ahí dice que se llama el Mar Muerto. Este es el Mar Muerto que queda al lado de Jerusalén. Ese es el punto más bajo de la tierra, bueno, uno de los puntos, creo, más bajos de la tierra, y es agua súper, súper, súper salada. Entonces, este es el Mar Muerto y Galilea, y esta es la zona de Israel. Ok, entonces ya para que nos vayamos ubicando en el mapa y poder nosotros también ubicar los lugares, ¿verdad? Los mapas que traen en la Biblia, la verdad es que son muy rústicos y generalmente muy viejos. Me gusta más ocupar estos porque son mapas dinámicos, nuevos y que nos pueden dar información en el momento. Como la distancia desde Tiberias hasta Capernaum y saber que ambas son puerto. Capernaum es un lugar reservado, es un lugar que no se desarrolló. En cambio, Tiberias es una ciudad enorme ahora.
Es bonito ver eso. A mí siempre, desde que estoy estudiando los lugares así bíblicos, me llama la atención siempre que las ciudades crecen, las ciudades desaparecen, las ciudades caen en ruinas y hay lugares famosos de la Biblia de los cuales ni se ponen de acuerdo la gente donde está. Entonces quedan borrados de la historia. Y eso en sí siempre me llama la atención y me gusta esa enseñanza. ¿Ok? Entonces dejo de compartir pantalla. Y alguien que me ayude para leer desde el versículo 22 hasta el 34. Esto lo vamos a leer nada más para tener el contexto. Alguien que me ayude a leer del versículo 22 al 34. Amén, Capítulo hermano, 6. ¿lo leo? ¿Lo Adelante, leo? mi hermana Adriana, muchas gracias. Ok. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él, que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Hasta ahí, ¿va? Hasta ahí. Muchas gracias, mi hermana. Hasta el 34. Entonces ya está introducido el tema de el alimento. Vemos que Jesús les dice en el 26, dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque viste las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Dice, no, aquí no le di una vez de comer, pero tampoco va a ser diario que les voy a estar haciendo el milagro, ¿verdad? Entonces, una vez les di de comer y ahora pónganse a trabajar. Pero dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ahí les está diciendo, yo ya no les voy a dar comida terrenal, les voy a dar comida espiritual. Y ahorita viene a partir del 35 en adelante, comienza a hablar todo lo que Jesús es. Entonces lo vamos a ir leyendo y vamos a ir marcando las referencias a Jesús, solamente para ir observando algo. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Ok.
Ahí está. Versículo 35, yo lo voy a ir leyendo. Dice, Jesús les dijo. Entonces vamos a marcar las referencias a Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a marcar pan de, bueno, en vez de marcar pan de vida, marqué de, porque la referencia es pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diese no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos aquí cuántas referencias hay de Jesús y todavía faltan algunos versículos más. Quiero detenerme aquí un momento. ¿Recuerdan cuando en versículo em, 15 dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo? Este versículo 15 hace referencia al versículo 38, donde dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces ahí Jesús les está diciendo, no solo diciendo, sino también haciendo. Miren, yo vine para hacer la voluntad del que me envió. Y aquí comienza a decir, ¿cuál es la voluntad del que te envió? Que todo lo que me diese no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí nos está diciendo Jesús a qué vino. Vino para que todo aquel que en Él lo ve y crea tenga vida eterna. Y como consecuencia, Jesús le va a resucitar en el día postrero. Entonces, les está diciendo, yo no vine a ser rey. Yo vine a que ustedes tengan vida eterna. Y al momento ellos todavía no entendían. Pero imagínense qué interesante, qué diferente. Esto a mí me cambia la mente, digámoslo así. Porque ¿qué es lo que Jesús les quiere decir cuando tengan vida eterna? Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que Jesús les está queriendo decir en este versículo 40 cuando les dice, yo leo el versículo, la voluntad del que me ha enviado es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna? ¿Qué es lo que les está queriendo decir? ¿Qué es lo que más allá les está queriendo decir? ¿Alguien tiene alguna opinión o algún comentario? Ya se me quedaron todos muy calladitos. Que nuestra creencia debe ser en Jesús, el Hijo de Dios. Me estoy acordando de este versículo de Hechos 16:31, que nos dice que es una promesa del Padre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿verdad? Me estoy acordando de ese versículo. Entonces, el énfasis del Señor es que creamos en su Hijo, ¿verdad? Porque a través de creer en su Hijo es que nosotros vamos a tener esa vida eterna con Él. Amén, amén. Así es, hermana. Hermano Roberto. Sí, ese es el medio para llegar a Dios, el Hijo, Ok. a través de Él. Ujú. Pero, ¿qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Recibir al Señor, Jesucristo en el corazón de uno y Ok. seguirlo, Creer en Él. Ok. creer en Él. Ujú. Pero que hay algo más que trasciende de tener vida eterna. Actualmente, ¿cómo estamos? Bueno, los que no creen en Él, ¿cómo están? De muertos Muertos, exactamente. espiritualmente. ¿Por qué? Porque no creen, ¿no? Hermana Eh, Vilma. Hermano, pero también están condenados, porque ahí mismo creo que en el de Juan dice que el que no ha creído en el Hijo de Jesús ya es condenado, Exactamente. ¿Y condenados por qué? porque no han creído en Jesús. Ok. He ido muchas veces a una iglesia y en las iglesias actuales no les gusta decir la palabra que yo estoy buscando que ustedes digan. ¿Qué es lo que nos separa de Jesús? ¿Qué es lo que nos El separa de pecado, Dios, mejor dicho? el Pecado, el pecado. pecado. El pecado, exactamente, el pecado. En muchas iglesias no les gusta decir pecado, ven como pecado decir pecado, cuando no es así. Imagínense Dios, imagínense Jesús, mejor dicho, siendo Dios. Él es omnisciente, Él sabía qué quiere decir que ha venido para que todos nosotros tengamos vida eterna. Y aquí me voy a Romanos. Dice, la paga del pecado es muerte. Y Jesús sabía que Él tenía que venir a la tierra para darnos vida eterna. Jesús sabía que el Padre lo había enviado para morir por nuestros pecados, para que nosotros seamos libres, seamos exentos, nuestra deuda de pecados sea pagada por Jesús en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, cuando vemos aquí y leemos, lo vemos muy bonito, ¿verdad? Ah, el Padre envió al Hijo para que todos tengamos vida eterna. Qué bonito este versículo. Pero desde el punto de vista de Jesús, ¿qué creen que hubiera preferido Jesús como humano? Hubiera preferido que en versículo 15, aquí las personas, uy, me agarraron, entonces me agarraron y todos quieren que sea rey, entonces mejor, en vez de morir, voy a ser rey y voy a ser rey de Israel y voy a gobernar desde ya mejor. Eso era mejor que morir en la cruz, porque si le hubieran dicho a Jesús, ¿qué prefieres, morir en la cruz o ser rey? No, pues ser rey. Cualquiera hubiera dicho como humano, ¿verdad? Hubiera dicho ser rey. Pero Él es 100% Dios, 100% hombre. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabía que iba a terminar en una cruz pagando por nuestros pecados, sufriendo, muriendo por nuestros pecados. Y Él dice, para esto me ha enviado el Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Qué bonito es estar viendo que Jesús deja esa parte de ser rey para decir, yo vine para cumplir no mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, que es mi Padre. Y esta voluntad es que yo termine crucificado, muriendo, siendo el sacrificio vivo del pecado de toda la humanidad. Él sabía que eso iba a ser difícil, pero al mismo tiempo sabía que esa dificultad, ese dolor, ese sufrimiento iba a ser momentáneo y que después de eso
venía una eternidad de gozo. Por eso él estaba dispuesto a sufrirlo. Sigamos leyendo. Hermano, por eso se Adelante, sí. retiraba a orar, por eso se retiraba a orar él solo, Claro. porque él sabía lo que venía, no era fácil, ¿verdad? En la carne, tener que pasar todo ese proceso que iba a pasar, ¿verdad? Él necesitaba ser fortalecido para poder cumplir la voluntad del Padre. Sí, no era nada fácil. O sea, es que eso es lo que me parece muy interesante. Nosotros no entendemos, y la verdad es que está muy complicado, entender a Jesús al 100%. Como dice mi hermana Adriana, de verdad necesitaba, si Jesús necesitaba orar, imagínense nosotros, Jesús necesitaba orar porque no era una tarea fácil la que el Padre le había asignado. No era una tarea nada fácil de decir, tu objetivo de nacer con cuerpo humano es morir y crucificado y sufrir y que sobre él caigan los pecados de toda la humanidad. Ese momento ha de haber sido dificilísimo para Jesús, pero él estuvo dispuesto toda su vida a encaminarse. No sé cuántos han visto la película, bueno, ahorita ya es un poco viejita, ¿verdad? Matrix. Eh, para los que la han visto, es una película de que teóricamente todos viven en una realidad cibernética, pero hay una persona que logra vencer esa realidad cibernética y ve la realidad digital como realmente es. Y yo muchas veces así me imagino a Jesús. Jesús ha de haber tenido unos ojos espirituales que él veía las cosas totalmente diferente. A veces nosotros tenemos perspectivas diferentes, pero la perspectiva de Jesús ha de haber sido algo totalmente que ni me imagino, ni siquiera me lo comienzo a imaginar. Él comienza, todo lo que él hablaba era espiritual, todo lo que él hablaba era espiritual y todos los que lo oían como terrenal. Todos los que lo oían como terrenal. Entonces, quiero terminar y quiero que el siguiente párrafo lo leamos imaginándonos. Ahora, todas las clases les he pedido, imagínense las cosas como espirituales, aprendamos a ver las cosas como espirituales. Ahora, para leer esto, les voy a pedir lo contrario. Leamos las cosas como terrenales. ¿Qué pasa cuando alguien que no conoce o no ha escuchado la palabra de Dios lee esto? ¿Qué es lo que entiende? Entonces, vamos a leer estos versículos y vamos a comenzar vamos a imaginarnos que no sabemos nada espiritual y que nos lo vamos a imaginar como ellos se lo estaban imaginando, todo terrenal. Entonces vamos a leer del versículo 40 hasta el versículo 60. Lo voy a ir leyendo yo. Aquí está. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios.
Este ha venido al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y aquí ya comienza el versículo 60 que tenemos. Entonces, imaginémonos que no sabemos nada espiritual. ¿Qué versículos acabamos de leer? ¿Cómo que tenemos que comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús y eso nos va a dar vida eterna? Qué bueno que no se lanzaron a comerlo, ¿verdad? O a morderlo, pero de eso estaba hablando y eso fue lo que entendieron los judíos. Los judíos todavía decían, murmurando entre sí, en el 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús comienza, ok, entonces les interesó el tema, sigo. Entonces Jesús comenzó a hablar en la sinagoga un tema fuerte, dice el 50, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Imagínense estar diciendo esto en la sinagoga. No estaba hablando a la gente que sí creía en él, estaba hablando a los judíos en la sinagoga. Y ahí es donde los judíos decían, ¿cómo puede este estarnos diciendo eso? ¿Por qué? Otra vez, Jesús está hablando de cosas espirituales y nosotros, las personas, los judíos, los discípulos, estamos viendo las cosas terrenales. Entonces, Jesús le está hablando del pan de vida, del pan vivo. Y ellos están imaginándose comiéndose la carne de Jesús. Y no es eso lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban listos para recibir a Jesús. No entendían lo que Él les quería comunicar. Entonces, ahora vamos a seguir leyendo estos últimos versículos. Ya nos queda nada más del 60 al 71. Ya casi terminamos. Voy leyendo, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense, sus mismos discípulos estaban diciendo esto, sabiendo que Jesús en sí mismo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, Jesús se volteó a ver y les dijo,
les estaba hablando a estos, a los judíos, ¿verdad? Pero ustedes se ofendieron por lo que dije. 62. Pues qué, si viviereis al Hijo del Hombre, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A ellos sí les dijo, miren, estoy hablando cosas espirituales, no se espanten básicamente. Ustedes son los más cercanos a mí, o sea, no se espanten, o sea, no se ofendan por esto que dije en la sinagoga. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense cómo echarse para atrás teniendo a Jesús enfrente, viendo los milagros que hacían, viendo los enfermos sanar, alimentando las multitudes, oyendo la sabiduría que emanaba de Jesús. Aún así, muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es algo que no me explico. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Imagínense, vuelvo, qué difícil saberlo todo. Jesús sabía la traición que le iban a hacer y aún así lo escogió. Jesús sabía quiénes iban a dudar de él y aún así lo escogió. Jesús sabía que esos iban a volver atrás y aún así los escogió como discípulos, no de los 12, pero estaban dentro de sus discípulos. Jesús dice, yo os he escogido, dice, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Entonces, ahí Jesús les está diciendo, yo sé quiénes son ustedes, yo los conozco y qué difícil vivir con ese conocimiento. Qué difícil vivir con sabiendo quién es el que te va a traicionar, pero como no te ha traicionado, no ha hecho nada en contra tuyo, entonces lo tienes que tratar como los demás. Qué difícil es vivir con cierta información clasificada, digámoslo así, que no la puedes comentar porque todavía no ha pasado. A Jesús le pasaba eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender de los discípulos, de todos. Aprender de los que volvieron atrás y ya no andaban con él. Aprender de Simón Pedro, quien dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, le dijo, no hay más, no hay para dónde, no hay nadie más que tú. Entonces, no es que Simón Pedro haya considerado ya irse,
y dice, no, pues no, ¿a dónde nos vamos a ir si no hay otro maestro mejor que él? Entonces aquí quedémonos. Bueno, aquí quedémonos. No es así, sino que es el maestro. Y eso es lo que estaba diciendo Simón Pedro. Entonces, después de oír lo de que tenían que comer la carne de Jesús y tomar la sangre de Jesús, hubo gente que se fue porque se vio ofendida, digámoslo así, por las palabras de Jesús. Eran muy duras para ellos. Era muy crudo el evangelio para ellos. ¿Pero por qué era así? Porque sus corazones no estaban preparados para ver espiritualmente lo que Jesús les estaba mostrando. Ellos se fueron porque no entendieron a Jesús, no lo comprendían, por eso se fueron. Qué difícil, o sea, ¿cómo explicarle a alguien que se equivocó? Es así como de, no, te estás equivocando, Jesús está hablando espiritualmente, no se ofendan, aprendan. Y nosotros aprendamos de ellos, aprendamos que Jesús, desde que inició el capítulo, estaba hablando de alimentarlos. Solamente para introducir el tema de alimentarlos, les dio de comer, hizo un milagro de darle de comer a 15,000 personas. Solamente por eso, para llamar la atención de todos. Ah, ok, ya tengo su atención, ya los alimenté físicamente. Ahora les voy a decir, a ustedes me siguen porque los alimenté físicamente, pero ahora los voy a alimentar espiritualmente. Ah, no, ya no me gustó. Espiritualmente hay que comer la carne de Jesús y hay que tomar la sangre de Jesús. Ay, no, ya no me gusta. Espiritualmente no. Ahí sí, ya no. Pero no entienden qué significa espiritualmente eso. Entonces, nosotros tenemos que ver todo lo que Jesús quería hacer, ver que Jesús vino a esta tierra para darnos vida eterna y que Él sabe cuál es el precio que hay que pagar desde que vino. Y cuánto más agradecidos tenemos que estar nosotros, no solamente por lo que Él hizo, sino por cómo Él vivió, ¿verdad? Y como decía mi hermana Adriana, tenemos que aprender a que Jesús se apartaba a orar. Y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nosotros necesitamos, apartémonos a orar. Les dejo de reto en esta semana que recién inicia, apartémonos a orar. Apartarse a orar no es, ay, me voy a ir a un monte 3 días a orar. Sería genial, pero pues no todos tenemos el tiempo. Tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos muchas cosas que hacer. Apartémonos a orar, no sé, un rato, 1 hora mínimo, o media hora, no sé cuánto es su tiempo de oración. Pero apártense ustedes solos, ya sea en su casa, fuera de su casa, un parque, no sé, a veces el carro. Aquí en Ciudad de México las distancias son tan grandes que puedes estar tú solo en el carro 1 hora. A veces se aprovecha ese tiempo para orar y oras por el tráfico para que se apure de una vez. Entonces, podemos de diversas formas apartarnos a orar. Y eso es algo que tenemos que aprender. Alguien, ya se nos acabó el tiempo, era muy complicado ver tantos versículos en 1 hora y media y ya nos pasamos unos minutitos, pero logramos llegar hasta el versículo 71. Gracias, mis hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguien que o aportar algo a la clase? Hermano, nada más tal vez decir que Jay, fue algo muy interesante, ese muchacho joven, ¿verdad? Que Jay cooperó con los peces y los panes, ¿verdad?
Eso significa que tanto una persona joven como una persona mayor de edad, pues nada más que tengan dispuesto su corazón y el Señor va a hacer siempre cualquier milagro, ¿verdad? Nada más de aportar uno, poner un granito de arena, ¿verdad? Amén. Ujú. Sí, siempre es Dios lo que está buscando es un corazón dispuesto. Dios no necesita que seamos graduados de seminario, teólogos, pastores, misioneros. Si lo somos, mejor. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo de que Dios lo que necesita es un corazón dispuesto y después Él se encarga de todo. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos ayuda cerrando la clase con una oración. Amén. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta bendición, por este manjar espiritual que hemos recibido, Señor, oh Dios, porque francamente, Señor, oh Dios, hoy hemos aprendido muchas cosas, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, para no guardarnos solo estas cosas, sino también compartirlas con aquellas personas que las necesitan, Señor. Gracias te doy, Señor, oh Dios Todopoderoso, por mi hermano Nelson, por todos los que estuvieron aquí. Bendícelos y guarda también a sus familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.